Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo agregar tu marca de agua a tus videos de YouTube. Bueno, primero que nada me gustaría mostrarte qué cosa es una marca de agua. En este momento nos encontramos en mi canal de YouTube. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a suscribirte si es que todavía no estás suscrito a mi canal. Te recuerdo que es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Ok, voy a comenzar por mostrarte qué cosa es una marca de agua. Por ejemplo, vamos a abrir un video de los que tengo aquí en YouTube. Y la marca de agua es justo el pequeño icono que se encuentra en la parte inferior derecha de tus videos de YouTube. Este pequeño logotipo, al cual estoy haciendo un zoom, un acercamiento, este logotipo tú lo puedes agregar. Es un elemento personalizado, puede ser tu marca personal, el logotipo de tu empresa, o simplemente algún distintivo que funciona para llamar la atención o para desmarcar tu canal de YouTube y que tus videos pues tengan un toque personalizado. Muy bien, ¿cómo hacemos para agregar esta pequeña marca de agua? Que si posicionas tu puntero del mouse puedes darte cuenta que nos muestra el pequeño botón para suscribirnos al canal. Pero bueno, vamos a cambiar este logotipo, o en tu caso si es tu primera vez seguramente no tienes nada, y bueno, los pasos son exactamente los mismos. Te mostraré cómo agregarlo, así es de que lo que vamos a hacer ahorita será irnos a la parte superior derecha de nuestra ventana, justo donde tenemos nuestro perfil. Hacemos un clic y vámonos a la parte donde dice YouTube Studio. Hacemos un clic y de esta manera llegamos a la parte del tablero principal y vamos a la parte izquierda, la columna izquierda. Vamos a desplazarnos hasta la parte inferior donde dice Settings o Configuraciones. Hacemos un clic y se nos despliega esta pequeña ventana emergente en la cual vamos a seleccionar o vamos a entrar en la opción que dice Canal. Hacemos un clic y aquí vamos a seleccionar la pestaña que dice Branding o Marca Personal. Así de que vamos a hacer un clic y ya llegamos justo a la opción donde podemos agregar el logotipo personalizado o tu marca de agua. Así de que como yo ya tengo agregado uno, lo que voy a hacer es removerlo, voy a quitarlo. Y si es tu primera vez, seguramente tú vas a visualizar la pantalla justo así, con estos pequeños rayas rojas, este pequeño recuadrito. Y ahora lo que necesitamos hacer es seleccionar una imagen para poderla visualizar en la parte inferior derecha de nuestros videos. Así es de que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prepararnos una imagen. Para lo cual quiero mostrarte que, por ejemplo, yo utilizo Photoshop. En Photoshop es donde yo regularmente edito mis imágenes. Y esta imagen justo que te estoy mostrando en pantalla, esta imagen tiene una medida de 1200 píxeles por 1200 píxeles. Es decir, es una imagen cuadrada. Por lo cual yo te recomiendo bastante que también utilices una imagen cuadrada, una imagen personalizada, por supuesto, pero que sea en un formato cuadrado. Y como dato importante, tu imagen no debe pesar arriba de 1 megabyte. Así es de que, por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes o no usas Photoshop? Bueno, no importa, podemos utilizar una herramienta gratuita la cual te voy a recomendar, y esta se llama canva.com. Esta herramienta la encuentras en línea, es gratis. Puedes venir acá, registrarte, abrirte tu cuenta gratis, y esta página te permite editar tus imágenes de manera muy similar a Photoshop. De hecho, es muy intuitiva y bastante fácil de utilizar. Lo que necesitamos aquí es ubicar un diseño en formato cuadrado, así es de que vamos a buscar una imagen que sea cuadrada, o al menos un diseño. Mira, por ejemplo, aquí tenemos uno que dice logo, y por ejemplo aquí claramente podemos notar que esta imagen tiene una medida de 500 por 500 píxeles. Y voy a hacer un acercamiento, lo cual nos dice claramente que es una imagen cuadrada. Bueno, lo voy a seleccionar y podemos comenzar nuestro diseño a partir de un formato en blanco, donde básicamente podemos agregar literalmente lo que nosotros queremos. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo yo deseo agregar una imagen que dice suscríbete? Bien sencillo, vamos a Google y vámonos a la parte superior derecha donde dice imágenes. Hacemos un clic y vamos a buscar, por ejemplo aquí colocamos la keyword suscríbete y colocamos PNG. ¿Qué significa PNG? Bueno, básicamente es un formato con la imagen que tiene un fondo transparente. Entonces le vamos a decir a Google que nos muestre imágenes con fondos transparentes. Bueno, y como puedes darte cuenta, aquí tenemos bastantes diseños los cuales puedes hacer uso. Por ejemplo, vamos a abrir este. Y muy bien, como dato importante, cuando ves que una imagen tiene estos pequeños cuadritos en gris y blanco, significa que tiene fondo transparente. Ahora bien, aquí viene un dato bien importante que quiero mostrarte. Es importante que te fijes mucho en la medida de los píxeles que tiene cada imagen, porque por ejemplo, déjame hacer un zoom, un acercamiento. Podemos notar que al posicionar el puntero del mouse, nos muestra la información que esta imagen mide 360
por 360 píxeles. Esto significa que no es de muy buena calidad y si te das cuenta pues la imagen se ve un tanto pixelada. Este dato es bastante importante para que no utilices imágenes que no valen la pena o que no tienen la suficiente calidad. Por ejemplo, esta que tiene 310 por 310 también se ve bastante pixelada. Y realmente este tipo de imágenes pues no valen la pena. Necesitamos una imagen que tenga una dimensión mucho más grande que eso y que conserve la calidad, la imagen lo suficiente como para que podamos utilizarlo. Así es de que vamos a buscar otra imagen. Por ejemplo, vamos a abrir esta. Esta ya tiene una dimensión de 840 por 275. Es decir, 840 píxeles de largo en forma horizontal y 275 de altura. Esto ya es un volumen o una dimensión un poquito más alta que bien valdría la pena utilizar. Así es de que bueno, puedes jugar un poquito acá, investigar un poco las dimensiones de cada imagen que estás buscando. Por ejemplo, esta es más grande en cuestión de medida, de dimensión, y entre más grande pues conserva mucho mejor la calidad. Mira, por ejemplo, esta que tiene 1004 por 305 píxeles vale muchísimo la pena. Esto ya se vería muy bien, conservaría una excelente calidad al momento de utilizarla y creo que esta valdría muchísimo la pena. Ahora bien, ¿cómo hacemos para obtenerla? Pues simplemente haces un clic derecho y le pones guardar imagen como, y aquí viene otro dato importante. Tienes que fijarte que el formato de la imagen siempre sea imagen PNG. Si es imagen de tipo JPG o JPEG no te va a funcionar porque ese tipo de formatos no son con fondo transparente. En este caso sí lo es, pero para asegurarte de que lo descargues en fondo transparente y no equivocarte, lo que puedes hacer es clic sobre la imagen para que entres a la página donde se encuentra esta imagen y regularmente te permiten descargarla gratis. Mira, por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda nos dice que la descarga es gratis y podemos hacer un clic. De esta manera nos va a descargar directamente en la parte inferior izquierda de nuestro navegador la imagen completamente en PNG o con fondo transparente. Ok, este dato es bastante importante para que puedas tener la imagen justo que necesitas. Ahora bien, vamos a volver a nuestro diseño de Canva y bien simple que vamos a arrastrar y soltar la imagen dentro del área de trabajo y listo, la tenemos aquí. Perfecto. Podemos darle las dimensiones que nosotros queremos. Realmente aquí puedes jugar bastante con los diseños que te permite hacer Canva. Y arriba puedes colocar tu logotipo. Por ejemplo, yo puedo agregar mi logo. Muy bien. Y bueno, aquí ya puedes dimensionar todo, colocarlo en su posición. Y bueno, literalmente dejar el logotipo o agregar la imagen que tú quieras. Y muy bien, una vez que tengas listo tu diseño, pues bueno, ya lo descargas en formato PNG con la transparencia que necesitas para poderlo subir o utilizar en YouTube. Ahora bien, en mi caso, pues yo utilicé Photoshop. Y lo que voy a hacer aquí será guardar esta imagen. Le voy a poner guardar como y le voy a dar nombre a mi archivo. Muy bien, en este caso me aseguro de colocar el formato PNG, lo voy a buscar aquí, listo, PNG, le doy clic en guardar, hago clic en OK y listo. Ahora te voy a pasar otro tip bastante importante para poderle bajar el peso a tu imagen y no exceda tu imagen el tamaño de 1 mega como límite que te permite YouTube para cargarlo en tu logotipo o tu marca de agua. Para eso te voy a recomendar que utilices la siguiente página, tinyjpg.com. Y lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, seleccionar la imagen que yo guardé. Muy bien, la voy a cargar aquí. Mi imagen originalmente pesa 390 kilobytes. Por supuesto no excede o no llega ni siquiera a 1 megabyte. Eso es bueno, yo podría utilizarla sin tener que bajarle el peso. Pero gracias a esta página gratuita también, me ha bajado el peso a 91.5 kilobytes sin sacrificar la calidad. Ha reducido hasta el 77% del peso original. Así es de que lo voy a descargar. Y esto para mí es bastante importante porque puedo bajar el peso sin perder la calidad. Ahora bien, después de esto y lo más importante, pues ya podemos regresar a nuestro canal, a la parte donde vamos a cargar la imagen, en donde dice seleccionar imagen, hacemos un clic y vamos a buscar la imagen que hemos descargado ya, a la que le hemos bajado el peso para poderla cargar aquí ahora en este momento. Muy bien, le doy a abrir y en este momento puedes ver que ya está aquí el pequeño icono que acabo de agregar, de mi imagen por supuesto. Y aquí YouTube me pregunta en qué momento deseo mostrar este logotipo o esta marca de agua. Puedes seleccionar solamente al final del video, en un tiempo personalizado dentro del video. Por ejemplo, aquí está programado para que inicie después de 5 segundos de haber arrancado el video, o puedes colocarlo que se muestre literalmente en todo el video desde el principio hasta el fin. En mi caso me gusta más la opción de que arranque después de 5 segundos de video, así es de que yo lo voy a dejar así y bueno, ya será tu decisión cómo quieres dejarlo. Así es de que vamos a darle clic en guardar. Perfecto, y ahora vamos a comprobar si realmente los cambios se han guardado correctamente. Vámonos nuevamente a la parte superior derecha
Y en esta ocasión vamos a seleccionar la parte donde dice tu canal para poder visitar nuevamente nuestro canal principal. Voy a darle pausa a este video. Y por ejemplo volvemos exactamente al mismo video que te mostré al principio, y como puedes darte cuenta, en la parte inferior derecha ya figura el nuevo logotipo o la nueva marca de agua que acabo de agregar. Y listo, es así de fácil. Muy bien, queridos emprendedores, si te ha gustado este video o si te ha ayudado, has aprendido algo, por favor no olvides dejar tu buen like. Por favor considera suscribirte. Te recuerdo nuevamente que es gratis y solamente te cuesta un clic. Y claro, no puedo despedirme sin recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.